Bueno, buenos días, vamos a arrancar. Queremos presentarles a Ilumio. Algunos de ustedes será quizás la primera vez que lo ven. Como ven en la pantalla, es una solución que evita que se propaguen infracciones y ransomware. Es una solución muy disruptiva, novedosa, totalmente, pero que estoy seguro que les llevará a comprender que existen grandes posibilidades de uso. Eh, en este momento les voy a presentar a Mariano Russo y José Lescano, quienes son los encargados de llevar a cabo esta presentación. Les pedimos, por favor, que cualquier duda que tengan la coloquen en el espacio de dudas, y si no, al final vamos a tener igual un momento para esto. Así que adelante, José y Mariano. Buenos días de nuevo para Bueno, todos. muchísimas gracias, Edwin. Me voy a prender la cámara para presentarme. Un gusto, mi nombre es Mariano Russo. Me acompaña como parte del equipo José Lescano. Nosotros somos el equipo técnico asociado a Micronet para darles soporte a todos ustedes, tanto en las etapas de preventa como en las etapas posteriores de implementación. Em, Ahí lo tenemos a José. Vamos a apagar las cámaras, así no consumimos más ancho de banda. Bueno, para arrancar, sería interesante si pueden escribirnos en el chat quiénes han trabajado con soluciones de micro y nano segmentación y qué experiencia o si ha sido con alguna tecnología de nicho o no. Así, la idea de la presentación de hoy es ir enfocándola para, para que, bueno, sea lo más específica posible y lo más valiosa posible. Mientras tanto, ¿sí? Ahí el señor Rolando Cerrut, ¿cómo está Rolando? ¿Sí? Nos conocemos hace muchos años, gracias por participar, Rolando. Eh, entonces, mientras tanto, mientras nos van contando un poco con qué tecnologías han tenido experiencia, para quienes no, les contamos que Ilumio es una compañía que tiene 12 años en el mercado, es la compañía que creó la disciplina de micro y nano segmentación, es una compañía americana, ¿sí? Algunos de los clientes los podemos ver aquí en el slide. Y lo interesante es que Ilumio puede cubrir desde clientes muy pequeños, ¿sí? Extremadamente pequeños, a clientes muy grandes. Escalamos sin límite en cantidad de activos que podemos micro y nano segmentar, ¿sí? Em, ya Gartner, ¿sí? En su guía de microsegmentación, nos define como un vendedor representativo, ¿sí? Son muy pocas las compañías, muy pocas, me sobran los dedos de una mano, de compañías de micro y nano segmentación. Después tenemos segmentaciones y microsegmentaciones que están pensadas más hacia el borde. Varias de las compañías, si no casi todas hoy las compañías de, que comercializan firewalls tienen alguna técnica de microsegmentación, pero cuando hablamos de micro y nanosegmentación global, estamos diciendo que pensamos en un cambio de paradigma que le permita a nuestros clientes micro y nanosegmentar toda la organización. Y realmente la micro y nanosegmentación es la consecuencia de poder tener visibilidad completa en todos nuestros entornos, ¿sí? Cuando hablamos de visibilidad completa, ¿sí? Estamos diciendo que toda nuestra arquitectura debería poder estar bajo un paraguas de Zero Trust, ¿sí? Gartner el año pasado, a través del estudio que hizo, detectó que menos del 5% de las compañías han implementado alguna técnica de Zero Trust a través de la microsegmentación, pero que para el 2026
más del 60% de las empresas están ya pensando en implementar Zero Trust a través de técnicas de micro y nano segmentación. ¿Por qué hablamos de segmentar? Y acá vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Muy cortita, pero hace muchos años las redes eran redes bastante seguras, partiendo de la base de qué? Partiendo de la base de que las redes eran redes cableadas, ¿sí? Conectadas a grandes servidores, ya sean mainframe, middleware, y a través de estaciones de trabajo. Cuando empezamos a abrir, ¿sí? Exit points en los viejos AS400 para empezar a conectar a Internet y empezaron a proliferar los sistemas abiertos, e Internet empezó a crecer y el mundo empezó a hacerse mucho más integrado, pero mucho más abierto, empezamos a darnos cuenta de que la información, los datos, empezaban a estar en riesgo. ¿Qué forma encontramos de proteger? La forma más concreta fue separar en redes. Al principio se separó en redes físicas, pero después el costo de separar todo en redes físicas, vamos a ir el ejemplo concreto de red de desarrollo y red de producción. Al principio las redes de producción y desarrollo eran redes físicas separadas. Y al empezar a tener necesidad de quizás tener una red de QA, una red de preproducción, una red de postproducción, una red de producción, una red de prueba, una red de desarrollo, redes de usuarios específicas, redes de servidores, ni hablar cuando fuimos al mundo virtualización, empezamos a implementar este modelo de separar las cosas en VLANs y tratar de dar acceso a esos datos dentro de las redes a través de técnicas de NAC, ¿sí? Pocos proyectos han sido realmente exitosos, o con técnicas de ACL, pero al final del día lo que empezamos a decir es armemos redes y protejamos las redes. Lo cierto es que nunca quisimos proteger redes, y lo que queremos proteger realmente no son las redes, lo que queremos proteger son los datos en tránsito y los datos en reposo. Cuando vino la pandemia y la pospandemia y empezamos a encontrarnos con edificios vacíos de personas, pero que mantenían data centers, muchas organizaciones, inclusive en particular las áreas financieras, empezaron a pensar que era muchísimo más lógico, rentable y económico tener todos esos servidores, que además la gran mayoría ya estaban virtualizados, llevarlos a la nube. ¿A qué nube? Bueno, donde necesito quizás servidores dinámicos y lo puedo llevar quizás a Amazon, ¿sí? Que es mucho más eficiente. Cuando tengo estructuras más estáticas, quizás las llevo a Google Cloud. Pero además nos encontramos con otra situación durante la pandemia y pospandemia, y es que las personas nos fuimos a trabajar a nuestras casas, en ambientes, por supuesto, muchísimo más promiscuos, con computadoras que empezaron a ser más promiscuas. Y si hoy nos ponemos a pensar en los clientes, realmente cómo son sus redes, lo cierto es que casi que están desdibujados los perímetros. Si a todo esto, dijimos, usuarios, una alta densidad de usuarios remotos, ¿sí? Sistemas móviles basados en 5G, muchos servicios en la nube, ya sea SaaS o IaaS, pero además empezaba a proliferar, producto de esta necesidad de estar mucho remoto, un time to market cada vez más acelerado, empezamos a ver una proliferación de contenedores, donde inclusive cada clúster puede llegar a ser un mini data center, que además escala a demanda. Entonces, tenemos clientes que no sé, ejemplo, Mercado Libre, que dependiendo de la hora del día, dependiendo de la época del año, si es Navidad, si es el Día de las Madres, si es el Día de los Santos o si es un Black Friday, los servidores se multiplican por 10, por 20 o por 30, y los servidores no es solamente file servers o web servers, inclusive bases de datos. Entonces, todo este esquema termina siendo, desde el punto de vista de redes, un caos. ¿Cómo tenemos capacidad de segmentar esto de manera, y cuál es el objetivo de segmentar? El objetivo de tener segmentos se trata de
poder tener pequeñas fracciones a las cuales yo les dé accesos específicos. Sí, Edwin. No, adelante, adelante, fue un error, adelante. Ok, ok, no hay problema. Entonces, este es el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo donde tenemos data center corporativo combinados con endpoints que pueden ser públicos, pueden ser remotos en las casas de los, de los usuarios, eh, con inclusive redes corporativas que tienen dispositivos OT, dispositivos que en muchísimos casos no tienen un sistema operativo genérico, sino un sistema operativo propietario, o redes OT en particular. ¿Cómo hacemos para poder tener, número uno, visibilidad completa de todo esto en tiempo real? Que además esa visibilidad nos permita armar micro y nano segmentos basadas en lógicas de negocio, y ya no tanto en IPs y ni siquiera en servidores, sino también la capacidad de poder segmentar por aplicaciones SaaS. Illumio es la única tecnología probada y que funciona y que permite darnos visibilidad en todo este espectro de punta a punta, basado en agentes muy livianos, muy robustos, que a través de una única consola nos da visibilidad de alto nivel y que nos permite hacer drill down dentro de los segmentos que construyamos para poder a continuación aplicar reglas de seguridad basadas desde segmentos que solo pueden hablar con otros segmentos y segmentos que solo pueden hablar con otros segmentos a partir de componentes de las aplicaciones que solo pueden hablar con otros componentes circunscripto estrictamente a ciertos grupos de usuarios. Es decir, tenemos un nivel de granularidad donde podemos decir, solo los application servers van a poder hablar con los web servers y solo las bases de datos pueden hablar con los application servers solo para este grupo de usuarios. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros tengamos una propagación, tenemos que lograr que esa propagación tenga el menor impacto posible. Sabemos que riesgo es igual a probabilidad por impacto. ¿Podemos manejar el impacto? Probablemente muy poco, porque el impacto va a depender inclusive de cómo está haciendo el ataque. Sabemos que hoy los ataques son ataques muy disruptivos, muchísimo basado en inteligencia artificial, muchísimo basado en autorreproducción de modelos de ataques, muchos de ellos inclusive públicos en Internet. Y hoy las organizaciones delictivas manejan muchísimo dinero, con lo cual son organizaciones muy bien organizadas. Con lo cual el impacto en esta ecuación de probabilidad por impacto es muy difícil de reducir. Pero sí podemos nosotros reducir la probabilidad de un ataque específico. ¿Y cómo vamos a poder reducir la probabilidad? Reduciendo la superficie de ataque. Si nosotros logramos efectivamente reducir en más de un 90% de manera selectiva la superficie de ataque sobre una determinada aplicación, esto impacta directamente sobre la probabilidad de ataque. Y esto hace que drásticamente se reduzca el riesgo. Esto es algo muy importante para la gente de IT, sumamente importante para la gente de ciberseguridad, importantísimo para la gente de riesgo, ¿sí? Sumamente importante para la gente de auditoría. Cuando nosotros realmente podemos mostrarle una foto a un auditor donde le decimos, mira, antes de implementar micro y nano segmentación, esta era la probabilidad de que nos atacaran. ¿Por qué? Porque simplemente si yo tengo 1000 servidores con 65.000 puertos abiertos, la probabilidad que me ataquen por cada uno de los puertos es n. Si yo ahora lo que voy a decir es, reduzco el riesgo porque de los 1000 servidores van a poder ser accedidos a los 10 puertos que tienen que acceder, el resto van a estar absolutamente cerrados, no hay nada más directo para demostrar a nivel de reducción de superficie de ataque que esto.
Si además reduzco la superficie de ataque, porque digo que el componente A de la aplicación A solo puede hablar con el componente B, además estoy restringiendo no solamente los puertos, sino el origen y el destino. Y si además puedo decir que para este grupo de usuarios de AD puede generarse esa comunicación, sigo reduciendo. Nosotros garantizamos que cuando llegamos a un cliente, hacemos la instalación y le mostramos al cliente cuál es su probabilidad de riesgo. Implementamos la tecnología y al día siguiente le mostramos cómo se redujo la probabilidad en más de un 90%. Y estos son datos concretos de la realidad concreta. ¿Eso qué significa? Que vamos a reducir sustancialmente la posibilidad de ser atacados. Pero aunque fuéramos atacados, porque Illumio no es una tecnología de reactiva ante un ataque. Si nosotros definimos que estas son nuestras reglas de acceso y por un lugar que está permitido viene un atacante, seguimos teniendo que tener todas las tecnologías que tenemos hoy. ¿Tenemos que eliminar los firewalls? Bajo ningún aspecto. Primero y principal, porque un firewall, la función de firewall es solo una de las funciones, uno de los features. El 95% de los features tienen que ver con otra cantidad de protecciones que necesitamos para proteger el perímetro. Vamos a mantener los XDR, vamos a mantener los antivirus, los antimalware, las soluciones de amenazas persistentes avanzadas. Sí, por supuesto. Porque cuando tengamos un ataque, esas son las tecnologías que lo van a detectar. Pero además esas son las tecnologías que automáticamente le van a decir a Illumio, Illumio, estoy siendo atacado en este set de servidores. Aplícame automáticamente una regla de segmentación que aísle a todos estos equipos que están siendo atacados o que tienen probabilidad de estar bajo ataque, aislámelos del resto de la red. Solo Illumio puede tomar esa acción en segundos. Hasta acá, dudas, consultas, si quieren ir escribiéndonos. Tírennos un dedito, aunque sea si vamos bien. Excelente, Leonel, muchísimas gracias. Entonces, les voy a mostrar este slide. Acá, Hernando, ¿requiere esta solución de un trabajo de catálogo y clasificación de todos los activos? No, en absoluto. Ahora les vamos a mostrar en vivo, ¿sí? La solución y van a ver que casi que hay todo un discovery automático, ¿sí? ¿Necesitamos hacer clasificación de activos tal cual pregunta Hernando? Tampoco, ¿sí? Porque no estamos hablando de una solución de prevención de fuga de información. Lo que vamos a lograr es, para arrancar, tener una visibilidad completa. Esto que estamos viendo en este momento es la solución implementada, dándonos visibilidad de todo en un gran espagueti incomprensible. Pero sí es importante saber que lo primero que vamos a tener es visibilidad. Acá tenemos, Leonel nos pregunta, pero el concepto de nano tiene que ver con los microservicios y, la mayor granularidad. Sí, correcto. ¿Sí? Vamos a ver, no lo tenemos en esta demo, pero si ustedes tienen, por ejemplo, implementaciones con microservicios implementados a través de contenedores, por ejemplo, vamos a poder mostrarles cómo tenemos visibilidad del microservicio. Nosotros somos la única solución que realmente funciona en todos los entornos de contenedores y que podemos ver a cada microservicio como un activo. Y ese activo, todas sus comunicaciones al resto de los microservicios. Esta demo que vamos a ver es una demo más enfocada en servidores, pero podemos hacer para cada uno de ustedes una presentación y una demo específica y focalizada y customizada con la necesidad que ustedes tengan. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir de esto a esto.
ese mismo mapa que estuvimos viendo recién, de un lado lo vemos con microsegmentación y del otro lado lo vemos con nanosegmentación. ¿Sí? Quédense con esta foto nada más. Yo voy a dejar de compartir. José, si nos podés compartir la consola, si empezamos a trabajar por ahí. Hay una Diferencia pregunta, fundamental, sí, vi la pregunta del amigo Rolando, diferencias con la solución de VMware. La gran diferencia es que VMware solo funciona en el entorno de VMware, más allá de las dificultades que está teniendo VMware a nivel de compañía, pero a nivel de solución, VMware solo lo puede hacer para entornos virtuales de VMware. ¿Sí? No lo puede hacer para SaaS, no lo puede hacer para contenedores. Y después, la forma en que lo hace es bastante más limitada. ¿Sí? Después, si les parece, les podemos compartir los battle card con cada una de las soluciones para que ustedes puedan ver las diferencias más importantes. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esta es la consola de Illumio. Lo primero que vamos a ver cuando instalemos, ¿sí? Es una consola de este estilo, donde vamos a poder ver, vamos a hacer zoom en alguno de los activos, vamos a acercarnos para que pueda describir, vamos a centrar IP list y, y public address, ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo distintos tipos de activos. Los activos que tienen un círculo con un cuadrado en blanco son aquellos activos que tienen instalado el agente de Illumio. Los activos que dicen public address son activos que no tienen instalado el agente de Illumio, ¿sí? Pero son todas direcciones públicas de Internet que están accediendo a algún activo que tiene instalado Illumio. Porque cuando nosotros instalamos un agente, lo que vamos a tener visibilidad es de ese equipo, ¿sí? Digamos, esa carga de trabajo, y llamemos carga de trabajo, puede ser un contenedor, puede ser un componente SaaS, puede ser un servidor, esa carga de trabajo y todas sus conexiones vecinas. Es decir, si esa carga de trabajo accede a 5 servidores, vamos a ver esos 5 servidores también. Y si a esa carga de trabajo le acceden 100 IPs internos, también los vamos a ver. Y si acceden 200 IP públicos, también los vamos a ver. Entonces, vamos a presionar, por ejemplo, donde dice CRM Prod CA Web 1, vamos a hacer clic ahí, y automáticamente se grisa todo y podemos ver todas las conexiones entrantes y salientes en esta carga de trabajo. Esta carga de trabajo puede ser un sistema operativo, ¿sí? Puede ser un Linux, puede ser un Windows, puede ser una S400, puede ser un mainframe. ¿Sí? Tenemos capacidad de implementar en mainframe una S400. Voy a hacer una pausa. Cipriano nos pregunta, ¿cómo se licencia? ¿Por dispositivo? Se licencia por carga de trabajo. ¿Sí? Básicamente tenemos agentes para sistemas operativos, les diría que casi todos, los Windows, los Linux, los Unix, también tenemos para S400, también tenemos para mainframe, tenemos para las estaciones de trabajo, ¿sí? Muchos clientes van evolucionando, es decir, en la solución, implementando en los endpoints. Después les voy a contar por qué es una muy buena estrategia abordar la implementación en endpoints también. Entonces, bueno, para contenedores lo mismo. Lo interesante en contenedores es que inoculamos un agente contenerizado dentro del clúster, con lo cual podemos ver todo lo que pasa en el clúster, algo que con las tecnologías tradicionales es imposible. Cuando nos sentamos con los gerentes de seguridad, con los CISOs, una de las grandes preocupaciones que tienen es que la implementación de los contenedores es casi autónoma, pasa de todo ahí adentro y muy poco es lo que pueden ver. Pueden ver muchas veces lo que pasa hacia adentro y hacia afuera del clúster, pero no lo que pasa internamente.
Entonces, fíjense que cuando vemos este servidor que se llama, o esta carga de trabajo que se llama CRM Prod CA Web 1, dialoga con varios equipos, tenemos también para, para Mac, ¿sí? Para Apple, también tenemos para sistema operativo iOS, también tenemos agentes, vemos que dialoga con varios Windows, vemos que tiene conexiones desde Internet, vemos que tiene conexiones desde otras IP, y vemos, por ejemplo, ADC, que es una carga de trabajo a la cual CRM Prod accede y que tiene un cuadrado mitad blanco, mitad gris. Eso significa que es una carga de trabajo que no tiene agente, pero que la hemos identificado como una carga de trabajo no manejada, ¿sí? No administrada. Esto es visibilidad completa. ¿Qué es el siguiente paso que vamos a hacer? El siguiente paso es etiquetar a cada una de las cargas de trabajo, tengan o no tenga gente. Y esto es poderosísimo. Yo pongo el ejemplo de, imagínense que instalan un solo agente de Illumio en el domain controller. ¿Qué va a pasar? Si tenemos 10.000 activos, Illumio nos va a mostrar 10.001 activos, que son los 10.000 que acceden al domain controller más el domain controller. Y vamos a poder etiquetarlos. Y vamos a poder armar segmentos. Y tenemos que tener claro esto, tenemos que romper un poco ese paradigma que decimos, si yo creo una VLAN, ¿sí? Esa VLAN es un segmento y a ese segmento nadie accede, solo se ven dentro del segmento. Cuando hablamos de micro y nano segmentación, vamos a tener capacidad de crear segmentos sin la necesidad de restringirlos en una primera etapa para poder ordenar nuestra organización. ¿Sí? Voy a hacer una pausa para ir respondiendo a Ingrid. Ingrid, ¿cuánto pesa la gente y qué carga genera en el sistema operativo? El agente pesa poco y nada. La carga es eh, casi nula, es decir, estamos hablando de menos de un 1% de carga, tanto del procesador como de memoria. ¿Por qué? Porque el gran temor siempre que vamos a poner un agente es cuánto pesa la gente. ¿Por qué? Porque los agentes de ciberseguridad, del software de ciberseguridad, son agentes que tienen que hacer mucho en el endpoint. Nosotros hacemos muy poquito, no es que es mágico, hacemos muy poco. ¿Y qué es ese poco? Es tomar la información de quién se conecta, a dónde se conecta esa carga, cuál es el servicio o el microservicio que se conecta y cuál es su puerto. Y después, cuando creemos las reglas, cada regla va a distribuir en cada carga de trabajo lo que esa carga de trabajo necesite para estar protegido. Y como trabajamos por reglas de allow, entonces, ¿qué vamos a decir? Acá nadie accede, con lo cual el agente no va a estar bloqueando. Lo que va a estar diciendo es, solo este y este van a tener permitidos. Entonces, la actividad en el endpoint es mínima. Eso gusta muchísimo a los clientes. Una de las grandes fortalezas que tiene Illumio es su ingeniería a nivel de la cantidad de agentes que tiene, la diversidad que tiene y la estabilidad. Somos los únicos que tenemos más del 99% de estabilidad en todos los agentes que implementamos. ¿Hay posibilidad de prueba de concepto? Por supuesto. Cualquier prueba de concepto que quieran hacer, la tenemos disponible. ¿Soporte de instalación desatendida? La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo hacemos esa instalación? La tenemos que hacer con las herramientas que el cliente tenga de distribución. No la vamos a hacer desde la consola, porque como esto tiene que correr con permisos de root o con permisos de admin, la misma herramienta que el cliente tenga es la que va a usar para desplegar. Podemos hacerlo inclusive de maneras más manuales, a través de NetLogon. Ahora, la instalación, una vez que se elige el método, es absolutamente desatendida, es una única línea de comando, y les diría que 99.99% de las veces no falla.
quizás a veces falla alguna porque hay un prerequisito, no sé, un sistema operativo que es muy viejo y no estaba soportado, pero es decir, hay un altísimo grado de éxito en la implementación. Segmentos sin VLANs, los segmentos, grupos, dispositivos, servicios, ¿los hacemos con Illumio? Sí, exacto. Es más, podríamos ir con el tiempo pensando en ya no tener VLANs, pero eso es un proceso para analizar cliente por cliente. No me gusta tirar estas frases no más VLANs, ¿sí? Todo depende del cliente, cómo se aborde la implementación. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para implementar? Los requisitos por cada sistema operativo hay unos prerequisitos que básicamente son ciertos service pack, dependiendo del sistema operativo, y por cada uno de esos casos nosotros vamos a compartirles todos esos prerequisitos. Después no hay mucho más porque a nivel ya sea de memoria, de sistema operativo, se requiere, perdón, de memoria y de procesador, es muy mínimo lo que se requiere. Y después, algo importante, somos la única solución que podemos conectar a través del proxy de manera directa con la consola SAS. No necesitamos ningún componente intermedio, que siempre es un punto de fallo, siempre complejiza la implementación. Somos totalmente transparentes al modelo de red. No necesitamos cambiarle nada al cliente, nada en su diseño, nada en los switches, nada en los routers. Así como el cliente tiene la red, así podemos nosotros implementar la solución. Cipriano, ¿esta consola es on-premise o un tenant? La consola es SaaS, está la opción on-premise, ¿sí? Es un SaaS y es tenant y es multi-tenant también, ¿sí? Para el caso que tengamos varios clientes o un cliente tenga varias organizaciones. Así que tenemos on-premise y SaaS, y la SaaS puede ser multitenant, ¿sí? La verdad que hoy por hoy recomendamos ir a la versión SaaS, la versión en la nube, para no tener que estar ni haciendo implementaciones locales, ni tampoco tener que estar manteniendo infraestructuras. Pero caso a caso podemos conversarlo y podemos explicarlo. Bueno, voy a empezar a acelerar un poquito porque todavía no vimos nada, ¿sí? De la magia. Entonces, si acá estamos claros, acá tenemos ahora realmente visibilidad de toda nuestra red, pero es la visibilidad caótica que venimos teniendo siempre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a etiquetar. La forma de etiquetar, hay múltiples formas de etiquetar. Si tiene una CMDB, podemos traer la CMDB, etiquetar automáticamente. Se pueden, muchísimas organizaciones, me atrevo a decir, más del 99% de las organizaciones tienen un Excel que dice información sobre sus equipos. Ahora les voy a decir qué información. Y esta información que les voy a comentar, el 90% de los clientes lo tienen y en un Excel. Podemos hacer una importación del Excel y etiquetar automáticamente. Podemos hacer etiquetados a mano. Hay infinidad, inclusive para todo lo que esté en la nube, podemos jalar las etiquetas de lo que ya esté etiquetado en la nube. El proceso de etiquetado es muy rápido, digamos, para el 90% de los activos. Illumio es la única tecnología que tiene una filosofía y una metodología de implementación. Entonces hemos trabajado con otras tecnologías y a medida que crece en volumen la cantidad de activos, el fracaso de los proyectos es absolutamente esperable. ¿Por qué? Porque no hay metodología, el cliente se empieza a embarullar en el etiquetado, empieza a tener que interactuar con la organización, con los dueños de los datos, con los dueños de las aplicaciones, empezar a preguntar información en la organización y eso se convierte en el gran stopper. Nosotros tenemos implementaciones muy grandes que nunca superan los 90 días desde que se empezó a instalar hasta que se terminó de etiquetar, crear las reglas y poner en producción. ¿Por qué? Porque tenemos una metodología que es una metodología que nos dice que si nosotros por cada carga de trabajo podemos identificar a qué entorno pertenece esa carga, cuál es la aplicación principal que esa carga asiste, cuál es el rol de esa carga en esa aplicación y cuál es la locación
donde esa carga se encuentra. Solo con estos 4 datos, y esto es lo que les decía, estos 4 datos en el 90% de los casos los clientes los tienen en un Excel. Y aunque no tengamos los 4 datos de todas las cargas, aunque tengamos el 50%, tenemos el 80% del camino de etiquetado y clasificación hecha. ¿Qué hacemos una vez que etiquetamos? A partir que etiquetamos, empezamos a sentarnos con el cliente a mostrarles su organización en función de estas 4 dimensiones y en múltiples niveles de estas 4 dimensiones. ¿Y qué vamos a lograr? Que el cliente pase de tener una foto en sepia, a veces más reciente, en la gran mayoría de los casos más antigua, que es si le decimos tu mapa de red, ¿tenés tu mapa de red? ¿Nos podés mostrar tu mapa de comunicaciones? Lo más nuevo que puede tener es que tire un Network Discovery, que es una foto, porque no puedo traer una película completa. Nosotros le vamos a pasar a dar una película en Ultra HD, porque a partir de que implementamos Illumio, le podemos mostrar minuto a minuto cómo fluyen las comunicaciones. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle, bueno, vamos a mostrarte tu organización. El cliente le interesa ver cómo se comunican las aplicaciones entre sí y dentro de cada aplicación cómo se comunican sus componentes entre sí. Entonces vamos a agrupar por aplicación, ¿sí? Y vamos a agrupar por rol. Esto no significa de que estemos limitados a estas 4 dimensiones, a este 4 sistema de etiquetado. No, podemos tener muchos más. Pero si seguimos la metodología, vamos a darle al cliente un 90% de micro y nano segmentación y siempre están los casos más específicos. Y ahí iremos trabajando quizás los siguientes 3 meses. Vamos a darle a play y voilà. En este tiempo y con esta velocidad, acabamos de convertir toda la red de cientos de cargas de trabajo y de miles de flujos de comunicación en este mapa sencillo. No está pensado para dispositivos móviles por el momento, pero eso no significa de que no podamos etiquetar y tener visibilidad de los dispositivos móviles si se conectan a la red. Lo que no vamos a poder hacer es enforcement. Igual, Cipriano, te propongo hacer una call específica para contarte un poco cómo esta filosofía termina haciendo que no sea necesario tener un agente de microsegmentación en un móvil. No es que no lo tenemos porque no se desarrolló, es porque empieza a perder sentido tenerlo. Tiene más sentido tener una solución de endpoint security que una solución de microsegmentación en un dispositivo móvil, ¿sí? Pero sí propongo que tomemos nota, Cipriano, de tu contacto y hagamos una sesión específica como para ampliar un poco el porqué. Podemos hacer sesiones con el resto de los equipos de intereses comunes para evacuar más dudas sin ningún problema. ¿Mantiene el tema de la alta disponibilidad? Perdón, Andrés, no había visto tu pregunta. Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo, por ejemplo, el sistema de finanzas. Estamos viendo los puntos de ventas. Estamos viendo el ERP. Entonces, quizás el cliente nos dice, quiero poner foco, ¿sí?, en el sistema financiero. El sistema de finanzas, ¿cómo interactúa con el resto de la red? Bueno, estamos viendo que al sistema de finanzas acceden una cantidad de IP públicas, ¿sí?, una cantidad de IP internas, y el sistema de finanzas dialoga con mis aplicaciones de servicios centrales. Entonces vamos a hacer doble clic en finanzas, y entonces vemos que finanzas se compone de web servers, application servers y base de datos. Y ahí recordamos que tenemos una política que está escrita, ¿sí?, pero que difícilmente podíamos corroborar si se estaba cumpliendo al 100%, porque convengamos que si tenemos un flujo, un día del mes, que no cumple la política está siendo infringida. Entonces, nuestra política dice que al sistema de finanzas, los usuarios de Internet
tienen que llegar a través del web server. Vamos a tocar el web server o vamos a tocar public address mejor. Y cuando tocamos public address, vemos que hacia adentro del sistema de finanzas, ¿sí?, solo llegan desde Internet a mi web server. Excelente. Vamos a tocar finanzas adentro para ver cómo. Y dentro de finanzas vemos que el web server se comunica con el application server y el application server con la base de datos. Con esto podemos garantizarle a auditoría y también podemos garantizarnos nosotros que la política de 3 capas, donde los usuarios de Internet solo llegan a mi web server, se cumple para finanzas. Ahí vamos a tocar las bases de datos y vamos a ver base de datos con qué se comunica. Y ahí vemos que nuestras bases de datos se comunican con el servicio central, con los Core Service. Vamos a hacer doble clic en Core Service y vamos a ver que consume Domain Controller, NTP Server y DNS. Excelente. Nuestra política se está cumpliendo. Entonces ahí viene otra pregunta y es, ¿para todas las bases de datos de la organización se cumple esta política? Entonces vamos a hacer, porque esto nos permitió pensar en una forma distinta de analizar nuestra organización. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos al revés. En vez de ver la organización por aplicación rol, vamos a verla por rol aplicación. Simplemente subimos rol arriba de aplicación, le damos apply y ahora tenemos toda nuestra organización por componentes. Vamos a hacer clic en base de datos y ahí nos encontramos con algunas sorpresas. Vemos que hay web servers que acceden directamente a la base de datos. Y entonces nos pregunta, acabamos de encontrar un finding. Hacemos doble clic en web server y vemos que tanto el sistema de tickets como el sistema de ERP como el sistema de CRM no están cumpliendo con la política. Fíjense que tener visibilidad organizada desde el punto de vista de las políticas de seguridad, organizadas desde el punto de vista de las aplicaciones, podemos hacer este análisis de todas las formas que se nos ocurran. Entonces, lo primero que vamos a decir es que vamos a crear una política de ring fencing sobre las bases de datos. Vamos a hacerle doble clic a las bases de datos, ¿sí? Y acá estamos viendo cuáles son todas las bases de datos del sistema de ERP, del sistema de tickets, CRMs, Point of Sales y finanzas. Y lo que vamos a hacer es buscar los flujos de comunicación entre base de datos y application server. Y vamos a crear una regla de allow entre las bases de datos y los application server. ¿Sí? Automáticamente, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando, vamos a ver el tráfico, todas las comunicaciones que hay entre application servers y base de datos. ¿Sí? Y vemos que tenemos puerto 22, ¿sí? Puerto 3306, puerto 3306, ¿sí? Estamos viendo SQL y estamos viendo SSH. Y lo que vamos a decir es que desde los application server hacia la base de datos, vamos a permitir todo el tráfico, pero solo el tráfico que sea puerto 3306. Porque estamos viendo que hoy veíamos que la política decía application server con base de datos y festejábamos. Pero acá estamos viendo que tenemos desde application server una conexión a base de datos, pero por puerto 22, es decir, acá hubo una conexión SSH, un FTP, y no lo vamos a permitir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar solamente las reglas de permitido para todas las conexiones entre base de datos y application server. Ahí le vamos a dar aplicar. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que a las bases de datos solo van a poder llegar todos aquellos componentes, no los que quieran llegar por 3306. Fíjense cómo hicimos una reducción sustancial. Vamos a hacer doble clic en Application Server, José, para que se nos ponga el flujo en verde. ¿Sí? Y fíjense, el flujo verde nos está diciendo que
Las comunicaciones que vamos a permitir desde cualquier application server a las bases de datos van a ser solo por aquellas cargas de trabajo que están etiquetadas como application server. Pero solamente van a poder acceder por puerto 3306, mientras que la carga de trabajo destino esté etiquetada como base de datos. ¿Esto qué significa? Que si tengo cualquier otro componente en la red que tiene una base de datos, pero no está etiquetado como base de datos, no va a poder ser accedido directamente. Esto nos acaba de reducir en más de un 99% la superficie de ataque. Pero ahora queremos trabajar, como ya definimos esta primera regla general, queremos trabajar a nivel de aplicaciones. Vamos a ir a finanzas, ¿sí? Vamos a ver, perdón, vamos a hacer aplicación rol, ¿sí? Y vamos a agregar además ambiente, perdón, locación, ambiente no, locación, vamos a darle apply, ¿sí? Vamos a cerrar todo y vamos a ir a nuestra aplicación de finanzas, vamos a filtrar, ¿sí? Para solo trabajar, que todo nuestro análisis sea sobre la aplicación de finanzas. Vamos a limpiar de nuestro mapa y de nuestro análisis todo el resto. Inclusive podemos hasta crear vistas para que puedan tener acceso, por ejemplo, la gente de desarrollo, ¿sí? Esto es una herramienta de comunicación, organización y de gestión de proyectos entre IT, telecomunicaciones, desarrollo. A desarrollo le da la posibilidad de ver en tiempo real cómo es la dependencia de los componentes de sus aplicaciones. Entonces, ahora lo que estamos viendo, ¿sí? Es que finanzas interactúa con Core Service, con Internet y con IP internos que probablemente o no tienen agentes, no están marcados, no están etiquetados. Vamos a hacer doble clic en finanzas y ahí estamos viendo todos los componentes de finanzas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a crear una política de ring fencing donde vamos a crear una red, una segmentación, un microsegmento solo para finanzas. Vamos a hacer clic derecho en finanzas y vamos a agregar una regla de microsegmentación que va a decir simplemente que todos los componentes dentro de finanzas pueden hablar entre sí. Después haremos microanálisis, como por ejemplo, vamos a además agregar que de Core Service a finanzas, estos flujos de comunicaciones que tenemos, vamos a hacer clic derecho ahí, vamos a agregar una regla que habilita a finanzas a hablar con servicios centrales y que va a hablar a través de qué. Y ahí podemos hacer un análisis sí más minucioso, donde esto lo pueda analizar el equipo de seguridad, el equipo de infraestructura, es decir, finanzas, puede hablar con servicios centrales, ¿qué con qué? Los web servers tienen que poder hablar, tienen que pedir DNS, tienen que hablar con domain controller para validarse, tienen que poder sincronizar fecha con los servidores de NTP. ¿Estos son los servicios que deben consumir? Sí. Listo, bueno, mi regla va a decir que finanzas con Core Service va a hablar a través de estos puertos con estos servicios, pero nada más. LDAP, NTP, Kerberos, solamente con estos. A la vez, vamos a permitir que se accese, bueno, vamos a aplicarlo. ¿Hay un mínimo de compra? No, no hay un mínimo de compra. Si no hay un mínimo de compra, ¿a partir de cuántos endpoints hace sentido? Todo va a depender del proyecto, ¿sí? Si quizás tengo 30 endpoints críticos, muy críticos, o tengo a lo mejor dos endpoints que asisten, ¿sí? A una red SCADA, ¿sí? O tengo ciertos activos que son muy críticos, que son la joya de la corona. Todo va a depender del proyecto. El sentido está en qué quiero resguardar, qué quiero asegurar y sobre qué quiero tener visibilidad. En general, un cliente que tiene 5 estaciones de trabajo y 5 servidores, lo más probable es que no tenga muchos segmentos a proteger. Pero a lo mejor tengo ese mismo cliente que tiene
200 cámaras o 200 point of sale, que son dispositivos, o 5.000 dispositivos IoT. Y esos servidores son críticos y no pueden ser, y queremos generar un cierto segmento, ¿sí? Quizás con este modelo de tren, donde queremos decir que A habla con B, B habla con C, C habla con D. Bueno, hace sentido. ¿Sí? Todo va a depender del valor de lo que se quiere segmentar. Entonces, y ya para ir cerrando, porque estamos en el tiempo por lo menos de disertación, vamos a crear otra regla desde Public Address, ¿sí? Vamos a ver qué se está comunicando desde Internet. Nosotros decimos que estamos viendo que desde Internet tenemos 7.000 flujos, ¿sí? Vamos a ver el detalle de tráfico. Desde Internet a los web server, ¿sí? Por puerto 443. Perfecto, porque esa es la única comunicación que tiene que haber desde Internet hacia finanzas. Le vamos a dar allow y le vamos a dar permitir. Fíjense qué sencillo, ya no me tengo que poner a pensar, como nos pasa en los firewalls, en todo lo que tengo que bloquear. Simplemente el cliente puede ver cómo es. Un ejemplo típico es, lo dejamos una semana corriendo. En una semana tenemos el 75% de los flujos habituales de un cliente. Lo dejamos un mes y en un mes tenemos el 99%. Eso significa que el cliente va a poder visualizar cuál es su funcionamiento y vamos a poder reducir la superficie de ataque en función de ese funcionamiento. Pero también le podemos hacer distintos tipos de análisis para encontrar findings. Por ejemplo, poder encontrar que estamos siendo accedidos desde Internet por ciertos IPs que son maliciosos. Y por último, en el caso que estamos viendo, vamos a analizar a posteriori, vamos a hacer clic en el flujo que va de web server a IP list, ¿sí? Porque probablemente todas, vamos a ir al tráfico, fíjense que todas las comunicaciones son 443, ¿sí? Desde acá lo tenemos separado porque hay un conjuntito que ya le dimos a low, ¿sí? Cuando se acuerdan cuando fuimos al web server, a ver por web server específicamente. Pero hay otra cantidad de IP. Bueno, esos IP, ¿cuáles son? Si nosotros hacemos clic ahí, ¿sí? Podemos ver todos los IP. Y bueno, probablemente son todos IP internos, ¿sí? Ahí tendremos que analizar si queremos poner un equipo de PAM intermedio, ¿sí? Eso es muchas veces una gran estrategia porque decimos, ponemos una tecnología de PAM que nos permita manejar los accesos privilegiados, ponemos ahí un agente y desde ahí vemos todas las reglas de segmentación hacia adentro de la red. Tenemos infinidad de casos de uso, ¿sí? Casos de uso basados, por ejemplo, en buenas prácticas o basado en regulaciones. Tenemos por ejemplo, PCI. Cualquier cliente que tenga PCI, solo con el presupuesto que gasta todos los años en revisión de PCI y en el tiempo de los recursos para preparar auditorías, esto pasa a ser automático. Las empresas que certifican PCI recomiendan a sus clientes incorporar tecnologías como Illumio. Muchos de ellos recomiendan Illumio para poder hacer muchísimo más ágil y muchísimo más económico y muchísimo más seguro el proceso de certificación PCI. Y por último, puedo estar 2 horas más contándoles a ustedes sobre las bondades de la tecnología y cómo realmente pasa a simplificarle muchísimo la vida, no solo a los CISOs, sino a los directores de tecnología, a los gerentes de desarrollo, al equipo de auditoría. Lo último es cómo puedo generar acciones instantáneas que en un ataque le brinden en tiempo real poder al Red Team para actuar ante una contingencia. Y el ejemplo es ransomware. ¿Cómo reduzco la superficie de ataque con ransomware? Primero, si instalo, y acá respondiendo un poco a la pregunta si tienes cuánto sentido tienen los endpoints. Si yo tengo instalado en los endpoints, puedo crear reglas que digan que los endpoints solo pueden hablar con, por ejemplo, las aplicaciones. Eso hace que los endpoints no puedan hablar entre sí. ¿Qué sentido tiene que un endpoint pueda hablar con otro?
excepto que sea del equipo de TI que da soporte a usuarios. Hoy el ransomware, uno de los métodos más habituales es movimientos laterales entre estaciones de trabajo. Esos movimientos laterales no van a poder suceder. Dentro de la red, si yo tengo armados los segmentos de acuerdo a la lógica de funcionamiento habitual, reduzco en más de un 80% la probabilidad de movimientos laterales. Pero además puedo ver esos movimientos laterales. Puedo también hacer filtrados en la red por procesos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, hoy un ataque en una máquina de un ransomware que sabemos que el ejecutable o el conjunto de ejecutables de ese ransomware es A.exe, B.exe, C.exe, automáticamente salgo a buscar estos procesos en el resto de la red a través de un filtrado. Y puedo automáticamente a todos esos equipos aplicarle una etiqueta, por ejemplo, que diga cuarentena. Esto inclusive puede ser un proceso automático que puede hacer el EDR. El EDR puede disparar un proceso de Process Discovery en toda la red, traerse todos los IP y decirle a Illumio de manera automática, etiquetame a todos estos activos, por supuesto que estos activos tienen que tener Illumio instalado, etiquetalos como cuarentena y los saco. Pero también podrían ser activos que no tienen agentes, no voy a poder hacer enforcement de seguridad, que no tienen agente, pero tengo el IP identificado, también lo etiqueto automáticamente. Imagínense a todos esos 50, 70, 80 activos que son de riesgo automáticamente etiquetados con una etiqueta cuarentena que tiene una única, todo lo que tenga etiqueta de cuarentena tiene una sola regla de allow, que es a un segmento que se llama Red Team. Entonces, automáticamente todos los usuarios, ¿sí?, del Red Team pueden tener acceso a esos equipos, pero esos equipos ya no pueden tener ningún acceso a la red. Con esto les cierro, y ya ha pasado 2 minutos y les pido disculpas, les cierro un poco la presentación. Estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes tengan. Estamos abiertos a hacer demos específicas, pruebas de concepto, acompañar en cada uno de los proyectos de ustedes para hacer esta misma demo. Estamos listos para mañana ir con ustedes a cualquier proyecto, hacer una demo de este estilo. Les aseguramos que si hacemos una demo, el 95% de los clientes van a decir, quiero esto y no tengo nada como esto, ¿sí? Inclusive tenemos clientes de la competencia, ¿sí?, que ya han migrado a Illumio porque se han estancado por la imposibilidad de avanzar rápidamente. Y esto tiene que ver con una cuestión de metodología de implementación, pero fundamentalmente poder de la herramienta en generarnos información de muy alto nivel que rápidamente nos permite hacer doble clic en cada uno de los análisis que queremos hacer. Muchas ¿Preguntas? gracias. ¿Dudas? Muchas gracias. Hay otra pregunta aún. Dice, bueno, no, solo te están dando las gracias por la información valiosa. Eh, bueno, a nombre de Grupo Micronet, el mayorista líder en ciberseguridad, que tenemos presencia desde España, México, Colombia, Centroamérica, Perú y algunos otros países de Sudamérica, les damos las gracias por haber participado. Estamos seguros que esta solución que les va a poder complacer, les va a poder hacer negocios, que es lo importante, y esperamos sus comunicaciones. Saben dónde conseguir los contactos de nuestros y estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Les vamos a mandar la grabación, les vamos a mandar la presentación, que fue algo que nos estuvieron solicitando. Y de nuevo, les reiteramos nuestro agradecimiento y les deseamos un feliz día y que se comunican con nosotros en cualquier momento para resolver inquietudes, dudas o empezar a crear un pipeline para definir negocios. Muchas gracias de nuevo y feliz día a todos. Muchísimas gracias a todos y estamos a disposición para lo que requieran. Gracias, Edwin. Que tengan muy buena tarde. Gracias, saludos.